Hola amigos de Evitar Decir, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Mauricio Toro. Él es el congresista por el Partido Verde y además el primer congresista, o así lo titulan, el primer congresista abiertamente gay. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Juan Pablo, un saludo, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que están conectadas ahora cuando sea a Evitar Decir. Un abrazo grande. Bueno, y desde Evitar Decir decidimos traer a Mauricio Toro el día de hoy, que además estoy muy emocionado por tenerlo acá, porque es una participación muy bonita para el Día del Pride. Recuerden que mañana, 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+. Así que hoy Mauricio nos va a contar un poco sobre su experiencia, además como político, como hijo, como hermano. Seguramente ha tenido algunas experiencias muy interesantes que nos va a compartir el día de hoy. Entonces, Mauricio, no sé si empezamos presentándote un poquito para que la gente te conozca. Bueno, pues eso es lo más incómodo de todo. Presentarse lo mismo. ¿Quién es Mauricio Torres? Yo me defino como un emprendedor apasionado por la innovación. Toda mi vida la había dedicado al emprendimiento, a la pasión por la docencia como profesor universitario de 3 universidades aquí en el país, en Bogotá, en Antioquia, en el eje cafetero, en el Valle del Cauca, y ha sido como mi pasión entre escribí un libro para precisamente ayudar a los microempresarios a innovar a través de sus marcas. Me dediqué a emprender con 2 empresas que después de mucho esfuerzo, de mucha dificultad, logramos sacar adelante. Una empresa de consultoría con sede en Perú y en Colombia, que daba empleo pues a 50 y pico de personas de manera formal, pues antes de que yo me retirara, porque enajené mi participación para irme a estudiar a España una maestría en administración de empresas. También creé una compañía de tecnología para la administración y gestión masiva de eventos que logró inversión en Estados Unidos, y me he dedicado es como a eso de pasión. Politólogo de formación, especialista en innovación y magíster en administración, pero la verdad nunca ejercí la ciencia política, sino hasta ahorita que me cansé de esperar a que otros resolvieran los problemas que yo sentía teníamos los emprendedores, los estudiantes y los ciudadanos en general. Así que hoy, después de haber recorrido ese mundo privado, ese mundo empresarial, dediqué unos años al servicio público como presidente de una organización muy importante en el país que se llama Impulsa Colombia, que impulsa, que promueve, que financia el emprendimiento y el desarrollo empresarial en Colombia. Allí conocí emprendedores espectaculares, funcionarios públicos maravillosos y trabajadores. Y bueno, terminé haciendo política por accidentes de la vida. De nacimiento soy cuyabro. Quienes preguntan qué es un cuyabro, pues un cuyabro es alguien que nació en Armenia, quindío, quindiano, cuyabro de nacimiento. Alguien dice, ¿por qué esa palabra tan rara? Y es que los cuyabros son como unos totumos, pero que a veces crecen de manera, es el totumo que uno conoce donde se hace el arequipe, el manjar blanco, las cocas, donde vienen muchos productos, pero que al final termina de una forma alargada, y los indígenas, pues quimbayas del territorio de donde yo soy, pues los utilizaban para cargar agua y almacenar alimentos. Entonces esto que se llamaban cuyabros pues nos ha denominado a nosotros como gentilicio. Y luego viví en Cali 8 años de mi vida, empecé la universidad, terminé el colegio, entonces soy caleño, digamos que por pasión, por amor, y soy rolo por adopción, porque llevo aquí huevo de años, como 10 años, amo esta ciudad con toda mi pasión, y esa ha sido mi vida. Entonces, quindiano de nacimiento, ayuno por pasión y rolo por adopción. Y todo ese recorrido fue también marcado por la academia, ¿no? Porque en Cali también estudiaste ingeniería civil, 4 semestres. Y ahora viniste acá a Colombia, perdón, a Bogotá, a estudiar ciencias políticas. Y eso es muy bueno, aunque en la misma universidad, pero muy interesante tu recorrido. Alguien Precisamente dice, por la eso. gente pregunta, es que, oiga, ¿y usted qué tiene que ver ingeniería civil con ciencia política? ¿Ese cambio qué? Las cosas de la vida, cuando la familia de uno, porque lo ama, pretende que uno estudie algo que no le apasiona, pues terminé cometiendo un error, casi 5 semestres, pero bueno, terminé estudiando lo que me encantaba. Claro, y precisamente algo que nos mencionas, que nos acabaste de mencionar, creo que es importante para arrancar con la primera pregunta. Has tenido el apoyo de tu familia en muchas ocasiones, ¿no? Y para el momento de salir del closet, digamos, tuviste el apoyo maternal muy impresionante, que además fue como forzado, según entiendo, como, hágame un favor, dígame a ver que si usted, eso no es, ¿cierto? Entonces, claro, quisiera un poquito que nos contaras un poco tu historia, y también que desde el inicio marquemos esta entrevista con un mensaje para las personas que en este momento están viviendo una situación un poco difícil frente a ellos.
Salir del closet es una de las situaciones más enredadas y complejas que uno puede tener como ser humano. Yo digo que ser gay es para machos de verdad, es decir, hacer parte de la comunidad LGBTI es para gente muy valiente, porque nosotros estamos estigmatizados, recibimos todo tipo de ataques, de violencias, de discriminación, por lo tanto ni siquiera sabemos de quién la vamos a recibir, y esa incertidumbre, esa angustia nos secuestra el corazón, la verdad, la libertad y el alma por completo, nos marchita porque tenemos miedo. Y vivimos con ese miedo constantemente, porque ¿quién no tendría miedo a esto? Y yo digo, cada que oigo a una persona decir, ay, ¿qué tal este enclosetado? Y lo critican, yo digo, estamos ya desde una posición privilegiada quienes hemos podido salir del closet y hemos logrado dar ese paso, porque hoy nos sentimos seguros, porque hoy nos sentimos tranquilos y orgullosos, pero no podemos señalar como cobardes a quienes no lo han hecho, porque no conocemos el contexto de su familia, de su trabajo, de su formación, de su educación y de sus realidades. Entonces yo a todo el mundo le digo, sé valiente, hay que intentarlo, hay que acompañarse y rodearse de la gente que más lo ama a uno para poderlo hacer, y si uno está solo, solo tiene que tomar esa decisión para poder enfrentar esa realidad, pero valoro a quienes hoy no lo pueden hacer porque no lo deciden, porque tienen miedo, y por eso tenemos que trabajar es por un país con diversidad, un país abierto, un país igual, un país que respete, no que tolere, porque es que cuando la gente habla de tolerancia, tú toleras algo que te incomoda y no te gusta, pero lo aceptas, pero no lo quieres tener cerca. No, yo no hablo de un país con tolerancia, yo hablo de un país con diversidad, con acceso a oportunidades, con igualdad, con equidad, donde esto no sea un issue, donde esto no sea una decisión que nos tome noches enteras, que nos estamos bañando por la mañana o a la hora que sea en la ducha y tengamos que pensar, yo me muero con este secreto, yo prefiero irme del país a vivir sin que mi familia sepa, yo prefiero tal vez, no sé, tener un hogar y una relación heterosexual porque jamás estaré dispuesto a hacerlo, porque yo me quiero ir para un seminario, no sé, tantas cosas que se le pasan a uno en la cabeza, y yo a todas las personas les digo, ese paso hay que darlo por la liberación personal, ese paso hay que darlo por la tranquilidad de levantarse todos los días y decir, soy libre de poder hacer y vivir como quiero. Pero eso no es fácil. Yo trabajo todos los días por abrir camino junto con tantas otras personas que lo hacen y como con tantas otras que ya caminaron. Pero yo tengo que aceptar que en mi casa la historia pues resultó diferente a como yo me la imaginé. Y resultó diferente a como yo me la imaginé porque yo vengo de un hogar tradicional, de un hogar de una cultura machista como es la paisa, donde el tema de la homosexualidad sí que es difícil, porque una cosa es ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá, y otra completamente distinta en una ciudad pequeña como Armenia, en un departamento como el Quindío, en una ciudad como Cali o como el Valle del Cauca o en Antioquia. Y entre más chiquita la ciudad, más complejo y más miedoso. Entonces yo siempre dije, algún día lo voy a hacer, pero no me siento lo suficientemente valiente. Y yo solo pensaba, el día que yo tenga independencia económica, que yo esté viviendo en mi casa, que me valga por mis propios, digamos, ingresos, ese día yo lo voy a hacer. Eso es lo que uno cree. A veces hay gente que lo logra y hay gente que no, porque a mí me daba miedo que a mí me dijeran, ¿sabe qué? Váyase de la casa, chico, como le pasa a mucha gente. Lárguese de aquí que no lo quiero ver. Yo tenía ese miedo que no veía a mi familia haciéndolo, pero siempre va a ser algo aquí en el corazón. Y yo decía, yo no lo voy a hacer hasta tanto yo no logre esas condiciones. Y resulta que la vida me empujó. A mí me empujaron del closet con un patadón de la manera más absurda, porque a mi mamá la llamaron a las 3 de la mañana un día que yo estaba fiesteando en Teatrón y le dijeron, ¿usted es la mamá de Mauricio Toro? Pues ella inmediatamente en esta angustia dice, sí, ¿qué le pasó a mi hijo? Que a esa hora de un número extraño, ¿qué le pasó a mi hijo? Está bien, no, que es que para decirle que su hijo es maricón, se la pasa bailando con hombres, besándose, tiene un novio que está, mejor dicho, no, ustedes no saben lo que le hablaron a mi mamá. Mi mamá fue una persona muy valiente en ese momento y oye todo esto que le dijeron, ya cuando a ella le dijeron que a mí no me ha pasado nada, que nadie me ha matado, porque una llamada de la mañana, pues yo creo que a ella esto pues le parece una pendejada, una maricada. Y entonces resulta que ella lo que dice es, miren, no me están contando nada que yo no sepa. Y a mí no me vuelvan a llamar a meterse a la intimidad de mi familia y a la intimidad de mi hijo porque a mí me respetan. Lo que ustedes me están contando yo ya lo sé, pero eso es un problema de él y mío.
Claro, ¿quién hace esa llamada? Que nunca sabremos quién es, que es un problema de pantalones, porque yo estaba saliendo en ese momento con una persona que sería mi novio después 14 años, una persona de la que yo me pegué una enamorada así profundamente, y él era un galán en ese momento, era pues el tumbalocas, y me le metí seguramente pues al amor de muchos. Él seguramente tenía algún novio por ahí que debió haber llamado, yo no sé, pero yo estaba empezando a salir con él y le hablaron fue precisamente de que era el novio de Pepito. Esto fue un lío de pantalones. Entonces, al final, como que cuando esto ocurre, pues mi mamá se guarda esto unas semanas. Y ella no dice nada, se queda callada y empieza a hacerme preguntas. Yo sí decía estas preguntas a mi mamá. Oiga, ¿usted se imagina teniendo hijos? Y yo, no, mamá, yo no quiero tener hijos. Pero ¿usted cómo se imagina su vida? ¿Usted se quiere casar? Sí. ¿Usted tiene novia ahorita? ¿Con quién está saliendo? ¿Por qué no ha vuelto a traer mujeres? Y yo sí vi una semana como de cuestionamientos de mi mamá súper incómodos. Y yo por dentro decía, claro, yo había tenido novias. Yo había dejado de tener novias porque me había dado cuenta que yo no era un hombre que vivía de la heterosexualidad con felicidad. Yo decía, no, esto no es lo mío. Por dentro lo sabía, yo ya me había empezado a aceptar desde que me había venido a vivir a Bogotá. Entonces como que yo ya había decidido, no más, no voy a tener novia, yo quiero ensayar con un hombre porque yo me siento bien. Yo ya había empezado a hacer ese tránsito y llevaba 1 año y medio saliendo y había conocido gente y estaba más enamorado que nunca. Y entonces resulta que, claro, mi mamá se guarda esto como una semana y un día no aguanta más. Yo venía llegando de una fiesta, con los zapatos en la mano entro a la sala, los pongo ahí al piso. Cuando voy a entrar, oigo que desde la sala, contrario a donde yo caminaba para mi cuarto, alguien dice, Mauricio, tenemos que hablar. Yo vuelto a mirar, eran las 5 de la mañana y era mi mamá en la sala. Y entre borrachera y de todo. Todo, o sea, a mí se me pasó todo, absolutamente todo el trago, toda la rasca que yo traía, yo quedé, pero mejor dicho, una dosis, un shot de adrenalina. Entonces yo me siento y me dice, ¿usted es gay? Pucha, es como si me quitaran el piso y me tiraran por un tobogán, como por el tubo de Alicia en el País de las Maravillas. Solo un vacío y no me salían las palabras, Yo solo la miraba y titubeaba, se me pasó, me van a echar de la casa, me van a dejar de pagar la universidad, no alcancé a graduarme, ahora qué voy a hacer de mi vida. Todo en cámara lenta, como cuando ves la muerte. Y pues yo lo único que acato es decirle a mi mamá, sí, soy gay. Ella dice, ya llame a su hermano, tenemos que hablar, tenemos un problema familiar. Y bueno, un tránsito complejo de mi mamá de aceptarlo. Lo primero que hacen los padres es culparse, flagelarse, decir es culpa mía, es porque yo fui una mamá muy dura con usted, una madre soltera, una mamá rígida. No, mamá, no es por eso. Entonces eso es porque seguramente a usted en el colegio que era de franciscanos lo manosearon. No, no, tampoco. Por fortuna yo no tuve que vivir eso. Eso fue en los scouts porque usted fue chiquito scout de allá. Tampoco, mamá. Luego las preguntas de cuando ya ellos sienten y empiezan a aceptar que no son culpables, empiezan a buscar soluciones. ¿Cómo se soluciona este problema? Como si fuera una enfermedad, como si fuera, ¿cómo te curo el hueso que se te partió? Explicarles, mamá, esto no es una enfermedad, esto no se cura. Y si tú tomas medicamentos, y si vamos al psicólogo, y si vamos a la iglesia, y si vamos, tal vez, no, mamá, explicarle a mi mamá qué era mi sexualidad, qué era mi decisión, qué era mi identidad, para que ella fuera entendiendo. Entonces ya fue entendiendo que no era culpa de ella, que no se podía curar porque no estaba enfermo, que era mi sexualidad y que era mi identidad. Y a la tercera, que no era un ataque de rebeldía, porque ella decía que como yo era tan rebelde, que yo me había cambiado de carrera y que yo hacía lo que me da la gana y que yo emprendía y que yo desde chiquito era curioso, pues que esto era un ataque de rebeldía que se me iba a pasar, que era una moda, porque como ahora la gente tiene esas modas. La tercera, mamá, tampoco es una moda, te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que porque hay una moda, tú que eres una mujer heterosexual, empezarías a tener sexo y una relación con una mujer porque está de moda? No, pues yo no lo haría, pero la gente no, es que no es así. Mamá, yo creo que si a ti te dio hormonas, tú vas a cambiar. No, no, entonces no se trata de eso. Este entendimiento nos tomó unos meses de construcción, de diálogo, de conversación. Mi hermano ayudó mucho en esto, más joven que yo. Mamá, eso es normal, en la universidad pasa, déjalo vivir su vida. Pero a mi mamá le tomó muy poco tiempo porque yo creo que le pude transmitir algo a mi mamá y es felicidad. El hecho de que yo me hubiera liberado de eso y poderme sentar y decirle a mi mamá, por fin alguien me ayudó. La persona que trató de hacerme daño no sabe el favor que hizo. Madre, estoy feliz, yo soy dichoso, me siento libre, es lo que quiero vivir. Ella empezó a ver esta tranquilidad y empezó a entender una cosa. Ella me dijo, yo siempre pensé que tú eras un niño triste. Tú lo sabes desde hace mucho tiempo y yo lo sé hace mucho. Y me dijo, yo siempre creí que eras un niño y un adolescente triste,
y siempre sentí un dejo de tristeza y de timidez. Yo era muy tímido, muy tímido. Hoy, un político, hoy que me toca sentarme y hablar en frente de gente, que tuve un programa de televisión, de jurado de un reality los domingos por RCN, a mí me tocó hacer muchos esfuerzos de cambio porque yo era tímido, porque era introvertido, porque sentía una culpa. Y esa liberación mi mamá la vio y empezó a sentirse más orgullosa que yo. Y cierro con esto. Mi mamá un día me dijo, cuando ya nos aceptamos en familia, cuando ya todo se superó, porque no es un proceso fácil, hay gente que lo tomó más fácil que otra. Mi mamá la tomó más fácil que algunos, pero más difícil que otros, y hay tantos que nunca lo aceptan y jamás lo aceptarán. Pero resulta que mi mamá dijo, ya tienes que decirle a tu familia. Mi familia me pregunta constantemente, y Mauri, como me dicen en mi familia, las amigas, y Mauro, como le dicen las amigas, y la novia, y mi hijo ya se casó, y mi hijo no sé qué, iba a tener novia, entonces mi hijo de 23 ya tiene novia, y creo que se casa con esta, mi hijo de 25 ya tuvo hijos, y se va a casar, y Mauro, y Mauri, y Mauro, y mi mamá me dijo, yo no puedo, porque esto, yo no me siento bien esquivando la conversación, yo no me siento bien mintiendo, necesito que lo digas, que lo cantes, si te sientes tan orgulloso, dilo tú, dilo. Yo, madre, esto es un paso muy difícil, yo no se lo puedo contar a mi familia. Pues mi mamá me hizo esta, como ella me dio un tiempo para que yo lo hiciera con mi familia y no lo hice. Mi familia, a pesar de que estamos, digamos, en otras partes, unos viven en Miami, otros viven en Cali, otros aquí en Bogotá, otros en Armenia, mi mamá un día hizo un desayuno por Zoom. En ese entonces era por Skype. Y entonces me dijo, Mauri, levántate, hijo, no sé qué, vamos a desayunar. Les hice desayuno, mi mamá no cocina. Y yo, sí, esto está muy raro, ese desayuno. Entonces nos fuimos, yo me siento para el comedor, mi hermano, cuando el computador allá en la cabecera, nosotros tres acá, y toda mi familia, los recuadritos por Skype. Y yo como, ¿qué es esto? Y mi mamá dice, Mauro les tiene que decir algo. Entonces yo me quedo mirando a mi mamá y mi hermano dice, qué oso, marica. A mi familia sí, que embarazó la novia. Imagínense lo que podrían estar pensando mis tías, todos, embarazó la novia, fue puta, pero qué felicidad, va a tener el primer nieto de la familia, se ganó una beca, todo lo que usted se puede imaginar, porque mi mamá habló de una noticia, y una buena noticia. Y entonces, como que yo la miro y le digo, no va a decir nada, y mi mamá dice, ay, me va a tocar ayudar. ¿Qué es gay? Yo, otra segunda salida, la vida que nos toca a los gays, a las lesbianas, a los bisexuales, a los trans, a todos, salir constantemente del closet y contar esto no debería ser. Y resulta que yo veo y empieza un primo que está en Miami hace como pone guayao, hicieron despertarme para decirme semejante. Otra para allá, mi prima aplaudía, bravo, bravo, y mis tías decían sí, como si me hubiera casado. Y ese día sentí que tenía una familia maravillosa, que se sentía feliz y orgullosa, que el peor de los casos fue mi primo que dijo semejante bobada, yo ya sabía, porque se lo sospechaba seguro hace mucho tiempo, y qué chimba que haya salido, primo, usted en Guayabao, los quiero, y el resto de mi familia diciendo, wow, y ahora queremos conocer con quién estás. Este sería el ideal de quienes lo hacen, pero quienes no sabemos, hay que enfrentarnos a eso para lograrlo. Es el resumen. Claro. Perfecto, ¿no? Y está perfecto esto que nos cuentas, porque además nos hablas de tu vida y de cómo se vive de alguna manera esta situación, ¿no? Ya seguramente como lo comentas y como lo dije al inicio, de muchas maneras pasa, ¿no? Ninguna es igual, ninguna de las salidas es igual, y seguramente van a ocurrir muchas cosas en este proceso, pero la invitación es a que seamos fuertes, a que seamos valientes y a que tomemos esta situación por nuestras propias manos. Por otro lado, te quisiera preguntar, tú eres muy emprendedor y eso viene desde chiquito, siempre te ha gustado el emprendimiento, y de hecho dentro de tu campaña el emprendimiento marcó un punto brutal dentro de tu proceso, ¿no? Pero entonces te quisiera preguntar, ¿tú crees que para jóvenes o adultos o personas que quieren emprender en Colombia es muy difícil siendo LGBT? Porque para conseguir trabajo lo es, ahora para emprender. Es una pregunta difícil porque es que emprender de por sí es complejo. Para cualquier persona, cualquier ser humano, emprender no es tan fácil como la gente cree, no es tan difícil como muchos se imaginan. Pero emprender de por sí trae muchas dificultades. Ahora, emprender como parte de la comunidad LGBTI, pues trae las mismas barreras de lo que implica trabajar. Porque, insisto, vivimos en un país supremamente conservador, homofóbico, desigual. Y claro, esto lo hace complejo.
¿A mí qué me pasaba? Yo tuve una liberación, y cuando uno se empieza a sentir orgulloso, estas cosas terminan no afectándolo y uno empieza enfrentándolas con realidad, con fuerza y con berraquera. Al que no le guste, pues que se abra. Claro, cuando tú necesitas vender, porque de ti depende gente y depende tu sostenimiento, pues claro que es difícil. Pero a eso nos vamos a enfrentar siempre, en cualquier escenario, y nos toca ser realistas y avanzar y entenderlo. Hoy aquí existe la Cámara Colombiana de Empresarios LGBTIQ, que reúne a todo este gremio de emprendedores y de empresarios, e incluso de empresas que son orgullosas, Pride, diversas, para apoyar a los proveedores que hacemos parte, digamos, de este sector empresarial. Siempre va a ser difícil porque es que hay empresas conservadoras que van a querer no tener un proveedor parte de la comunidad LGBTI. Lo bueno es que cuando tú eres emprendedor, primero quien trabaja en tu compañía lo sabe, y al que no le guste que se vaya. Es decir, yo contrataba a las personas, y al que le moleste que el presidente o el dueño de la empresa pues haga parte de la comunidad, simplemente no puede pertenecer a la empresa. Y yo tengo ambientes diversos donde todo el mundo es diverso, en mis compañías los tuve, y esto era un parche liberador, bacano. Me acompañaban a las marchas voluntariamente. Yo tenía nuestra marcha, y quieren venir, y armaban parche, comparsa, y decían que hit, iban con sus esposos, iban con sus esposas, iban con sus mascotas, unos iban con sus hijos, y otros pues también eran parte de la comunidad, entonces iban con sus novios o novias o sus parejas, y era un ambiente muy bacano, y el que no quisiera estar no estaba. También me permitía a mí que muchos comerciales pues simplemente salían, eran heterosexuales y empezaban a hacer negocios, pero al principio lo hacía yo, y me enfrentaba con eso, y era una realidad. Y yo no odiaba, porque no nos podemos dejar llevar de odio. El odio es una bestia que te carcome si no la dominas, y terminas haciéndote daño tú, porque te come por dentro de las entrañas y el alma. Así que yo simplemente, cuando encontraba a alguien que no era igualitario, no era diverso, o que era homofóbico, para ponerlo en las palabras que son, pues simplemente está bien, muérete en tu odio, quémate en tu veneno, pues está bien, yo continúo tratando de avanzar. Entonces siempre para nosotros van a haber barreras, pero nada es imposible, y tenemos casos exitosos hoy de empresarios que lo han logrado a pesar de. Claro, y que además no es solamente decir, creo que lo decías ahorita, no es ser más incluyente, teniendo en cuenta cómo nosotros podemos participar, porque es que también hay muchas ocasiones en las que piensan que cuando se habla de diversidad se sesga un poco la mirada a que las personas que son heterosexuales no entran, ¿no? Porque sí, como queda de lado, ¿no? Solo, por ejemplo, no sé, en un ambiente que se llama diverso, está completamente lleno de personas que hacen parte de la comunidad LGBTI o más, pero no quedan personas que son heterosexuales. Entonces ahí también estamos cayendo en una falla. Hay una cosa, la lucha por los derechos de la diversidad y la igualdad de derechos es de todos, y tiene que tener la participación de todos quienes consideran que estos países como los nuestros, tan conservadores y homófobos, tienen que ser igualitarios y diversos. Así que es una lucha en la que nos tienen que acompañar todos. Es como la lucha del feminismo. No es mi lucha, porque no pretendo cooptarla, porque es la lucha de las mujeres, pero las acompaño, las apoyo, las respaldo. Entonces yo no estoy pretendiendo que la comunidad, los heterosexuales vengan a enarbolar mis banderas y a tomárselas. No. Necesito es que me acompañen, porque también tienen que ver con ellos. Porque tiene que ver con ellos. Entonces creo que esto es lo que tenemos que tener. Por eso cuando yo asisto a nuestras marchas, invito a mis amigos heterosexuales, invito a mi madre, invito a todos los que puedan. Y ellos me dicen, pero ¿por qué tengo que marchar si esto es el día tuyo? No, es que es mi día, pero necesito tu apoyo, tu acompañamiento, tu fuerza. Y me acompañan del partido mis compañeros. Y van conmigo, ¿sí? Sus hijos y sus mascotas, porque los he invitado a decirles, no lo vamos a lograr si la gente, digamos, no empieza a ver que estamos todos juntos en esto. Claro. Ahorita algo que mencionabas, y creo que también es parte de tu trabajo, es buscar estos derechos para la diversidad, ¿no? Pero muchas de las personas que hacen parte de la comunidad y personas que tampoco hacen parte de la comunidad no tienen como el conocimiento, o no creen que sean importantes las leyes o los decretos que apoyen este tipo de diversidades. Entonces, no sé ¿qué te parece si de pronto explicas primero en qué podrían apoyar estos decretos o estas leyes, y asimismo cómo está tu participación en ellos? Se hacen necesarias y muy necesarias para garantizar, equilibrar la cancha. Es decir, vivimos en una sociedad que discrimina,
que no es igualitaria, que no tiene diversidad. Y se requieren acciones afirmativas para poder equilibrar la cancha y lograr esa equidad y esa igualdad de derechos. Por eso se necesitan estos apoyos legislativos y normativos para lograr conceder los derechos que la sociedad per se no ha logrado otorgarle a las comunidades diversas, a las comunidades LGBT o a las históricamente discriminadas. Si ustedes miran, por ejemplo, en temas de derechos, Colombia ha avanzado como pocos países de América Latina. Nosotros somos líderes a nivel global en igualdad de derechos, pero hay una particularidad de por qué no se aplican. Es decir, en Colombia tenemos el matrimonio igualitario, nos podemos casar. En Colombia tenemos el derecho a heredar pensión si nuestra pareja muere, porque somos hoy aceptados como la pareja de la otra persona. Tenemos el derecho a que nos afilien o a afiliar a nuestra pareja a la seguridad social por ser parte del hogar. Y tenemos todo el resto de los derechos hoy a los que un heterosexual tiene en Colombia. La dificultad es que esto no nos los ha concedido el Congreso de la República, que se supone es quien debería hacerlos, que es quien representa al pueblo, sino que nos los ha concedido la Corte Constitucional ante las demandas ciudadanas, que ha tenido que garantizar la igualdad que dice la Constitución Política de Colombia. Y eso tiene cosas de bueno y de malo. De bueno, que hay una protección superior. No puede llegar un congresista homófobo como quería hacer Vivian Morales y tirarse los derechos que hemos adquirido vía una ley por medio de otro proyecto de ley, porque aquí nos los concedió un bien superior que la Corte. Pero ¿qué tiene de malo? Que la Corte no habla de particularidades. La Corte dice, se otorgarán los derechos, pero el señor Congreso legisle cómo. Entonces la Corte dijo, hay derecho a que las parejas del mismo sexo se casen y el matrimonio igualitario existe. Congreso reglamente cómo. Entonces dele la orden a notarios y a jueces para que lo hagan. Pero como el Congreso no ha legislado, entonces la Corte todo esto queda como en un sinsabor, que queda sujeto a que el notario del pueblo decida si sí o no, pero además que queda sujeto, además, a que el juez decida si lo hace o no, como vimos hace poco, un juez en Cartagena que se negó a casar dos mujeres, aduciendo una cantidad de cosas individuales, porque como la ley no existe, él interpretó las normas como le dio la gana. Entonces en Colombia necesitamos ahondar y se necesitan estas leyes, como la política pública LGBTI, con eso cierro. La política pública LGBTI fue una política que el gobierno anterior dejó para que el Estado pueda formar y capacitar a los funcionarios públicos en la aplicación de los derechos a los que tenemos lugar la población LGBT. Entonces, que un notario de un pueblo no decida que no lo hace porque considera que no lo debe hacer, sino que tenga que aplicar la ley que lo dice, porque las leyes no son interpretativas, o en este caso las normas de la Corte. Y que también en el sector salud nos atiendan como nos tienen que atender, porque desmitificamos lo que implica la población LGBT en los colegios, en las universidades, para que se respeten nuestros derechos y no haya discriminación. La política pública LGBTI busca proteger a la población trans, sobre todo, frente a los abusos a los que está sujeto. Se quiere cambiar de género en la cédula, se quiere cambiar el nombre y que no encuentre barreras que impone un notario o un registrador, y que así podamos tener acceso a los derechos. Esa política pública LGBTI que se tiene que implementar para formar a todo el personal del sector público y privado en cuanto a la garantía de nuestros derechos, hoy está engavetada, porque este gobierno, que hace parte de la cama homofóbica, apoyado por los conservadores del Centro Democrático, que más no lo pueden ser, pues ha engavetado y le quitó la plata que había dejado el gobierno anterior para que no se haga realidad. Allí tenemos que apoyar mucho más, pero esto solo lo vamos a lograr porque una ley lo dice, porque una norma lo dice, si no, no lo vamos a tener. Perfecto. Y ya la última preguntita, Mauricio, es con respecto a tu participación en la política. ¿Fue difícil o fue fácil llegar allá? Porque en varias entrevistas dices que por allá en el Congreso también hay algunos que están dentro de su closet, pero tú siendo abiertamente gay, que además sale al día siguiente de tu posición, aparece en El Espectador, primer congresista abiertamente gay, que fue una sorpresa para ti. ¿Fue fácil llegar allá o no fue fácil? ¿Cómo fue llegar al Congreso de la República como el primer hombre abiertamente gay? Porque allá hay varios, pero abiertamente gay, pues yo me enfrenté a una dificultad, y es que en mi campaña tenía que gastar tiempo pensando cómo el ser gay no me iba a afectar, cómo el ser gay no iba a hacer que alguien dijera, wow, las propuestas de Mauro son bacanísimas, defiende a los emprendedores, tiene la ley de pago a plazos justos, defiende la libertad de los ciudadanos a escoger en qué nos queremos mover y tiene un proyecto de reglamentación de plataformas de transporte, defiende a los deudores del ICETEX para que no tengan que pagar estos intereses y plantea una reforma. Escucha, este chino es gay. Yo tenía que pensar en que esto no fuera negativo y tenía que dedicar tiempo de mi campaña
a pensar en cómo esto no me afectaba mientras los heterosexuales todo el tiempo están trabajando en la calle sin tener que pensar en eso. Ya eso plantea una desigualdad. Yo tuve que pensar en esto, a mí no me afectó al final porque la gente empezó a entender que como todos somos padres, madres, profesores, investigadores, científicos, enfermeros, enfermeras, es decir, somos cualquier ser humano como cualquiera que hay propuestas, tiene sueños, y la gente empezó a entender que eso era un tema de segundo nivel. Muchos no sabían que yo hice una campaña abiertamente gay porque planteé unas posiciones frente al apoyo a la comunidad LGBT. ¿Me afectó? Seguramente sí. ¿Lo logré hacer? Maravilloso. Y en el Congreso de la República tengo que decir que yo no he sentido la homofobia. He tenido 2 episodios que han rayado con algunas escenas que han podido serlo así, pero me han acogido de una manera distinta porque se desmitificó lo que implicaba la comunidad LGBTI, se quitaron algunas mantos que se habían puesto sobre nosotros y prevenciones y estereotipos, y eso me ha permitido avanzar sin sentir de ninguna manera esto. De hecho, tengo que decir que en el Plan Nacional de Desarrollo logré que el capítulo LGBTI dentro del Plan Nacional de Desarrollo quedara. Y le explico rápidamente qué es el Plan Nacional. Cada presidente llega con un plan de gobierno. Ese plan de gobierno está dividido en 2 cosas: un diagnóstico de los problemas y una solución a ese diagnóstico. Si no hay un diagnóstico de los problemas de la comunidad LGBTI, no va a haber soluciones para la comunidad LGBTI. Ese capítulo lo quisieron sacar los cristianos y los conservadores y los del Centro Democrático, y logré que con el apoyo del Congreso, de los independientes, de la mayoría, de esta lucha, se devolviera, a pesar de que no lo habían sacado, y me tocó una lucha que ustedes no se imaginan, solo y en solitario, para lograr que ese capítulo estuviera allí y lograr defender nuestros derechos en el Plan Nacional de Desarrollo para que las entidades puedan respondernos, porque hay un diagnóstico de lo que sufre la comunidad LGBTI, en especial la comunidad trans. Esto no hubiera pasado si estuviera en otro escenario homofóbico completamente. ¿Hay homofobia ya? Sí. ¿Hay desigualdad? Sí, pero cada vez menos, y yo, digamos que no he sentido eso. Qué bueno, nos alegra mucho haber compartido esta experiencia contigo y no sé, hacer la invitación a que las personas que mañana, que sale un día antes, que mañana van a salir a marchar o que lo harán desde sus casas o no sé cómo se vaya a organizar en esta ocasión, tengan claro y sepan un poco sobre cómo funciona esta política que tiene que ver con la diversidad y cómo nos ayuda a nosotros, cómo ayuda a las personas, cómo genera una comunidad un poco más justa e igual. Esto como para cerrar un poco. Sin embargo, los invitamos a que estén pendientes de todo el contenido de Evitar Decir. Y la última pregunta, Mauro, solamente la debes responder con sí y no, sí o no, ¿listo? ¿En tu vida has evitado decir algo? No, que de hecho he sido más bocón de la cuenta. Ok, muy bien. Esta es una pregunta justa del programa. Sin eso no a nadie se puede ir. Muchísimas gracias, Mauro, por participar con nosotros. Un abrazo gigantesco a todos los que están conectados. Suerte mañana, éxitos, buena vibra, mucha igualdad, mucha diversidad y ni un paso atrás. La igualdad es imparable. Muchísimas gracias, Mauro. Gracias a ti, gracias por visibilizar esto, gracias por hablar, gracias por tener un programa donde hablan de las cosas que se tienen que hablar en este país. Nos vemos en esa marcha si lo logramos realizar y nos permite la situación que estamos viviendo hacerla. Orgulloso de ver gente como vos que habla de esto, en la medida en la que este país empiece a hablar y active conversaciones sobre lo que tenemos que hablar, va a ser distinto, no podemos seguir enclosetando temas. Y esto hay que hacerlo con valentía. Te agradezco la valentía, te agradezco la fuerza, la iniciativa. A todas las personas pues, que se conectarán, les deseo a ellos cuando les estén viendo muchas sonrisas y sobre todo mucho orgullo. Nosotros tenemos que demostrarle a los demás que pueden salir con tranquilidad, que no están solos. Darles ese mensaje de valentía, de fuerza y de esperanza de que detrás de eso hay un mundo mucho mejor. Que abrir las puertas del closet con miedo, pero con valentía. El miedo está bien tener, no está bien es que nos domine. Y si lo ponemos a caminar al lado de nosotros para que nos aconseje, pues podemos ir avanzando y caminando de manera segura y estratégica, porque las salidas del closet hasta implican una estrategia, en qué momento, cuándo, bajo qué condiciones, pero es una liberación que pocos entienden después, digamos, antes de hacerlo. Después sí. Así que gracias por ayudarle a tanta gente a oír estos espacios y a construir país.